No podía ser otro número más que este, el que forman el 1 y el 3. Os traigo 12 más 1 coches que saltaron a la fama por estar envueltos en accidentes graves con personajes famosos. Algunos os van a sorprender, el coche, el famoso o las circunstancias, porque hay muchas teorías conspiranoicas. Lo cierto es que prácticamente en ningún caso la culpa fue del coche. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Hay más, muchos más que esto 12 más 1. Yo os he traído los que me han parecido más interesantes o más relevantes por uno u otro motivo, por el personaje, por el coche, por la historia. Algunos los conoceréis, otros no, y hay algunos muy españoles. Yo os pido disculpas, pero los he incluido porque me han parecido muy relevantes. Aquí en su momento en España fueron casos muy sonados, y en algunos casos porque personalmente a mí me afectaron mucho. ¿Se puede hablar de estos coches como coches asesinos? Bueno, la verdad es que no, porque los coches no son asesinos. Bueno, en algunas películas de cine sí. También vamos a hacer una reflexión. Asesinos no, pero algo tienen que ver, porque fijaos que casi 1 de cada 3, o casi, yo diría que casi 2 de cada 3, o son deportivos o son descapotables. Ojito, los que lleváis coches deportivos y descapotables. También en algunos casos el accidente sigue envuelto en teorías, a mí me gusta la palabra, aunque no exista, de conspiranoicas. Bueno, teorías de la conspiración. Bueno, yo creo que en muchos casos esto es más a causa de la desinformación, muchas veces del desconocimiento de los periodistas que hacen la noticia, que son periodistas de sucesos y de coches no saben nada. Bueno, todo eso lo advertimos y lo dejamos claro en el vídeo hablando de cada personaje. Y como son nada menos que 12 más 1, vamos a empezar ya y lo hacemos en orden cronológico. 1927, Amílcar, Isadora Duncan. He leído y escuchado en más de una ocasión que la muerte de Isadora fue en un Bugatti. Incluso he leído y escuchado, en este caso de fuentes generalmente bien informadas, como se dice en la tele, que la propia Isadora creía que iba a bordo de un Bugatti. Pero no era un Bugatti, era un Amílcar GS conducido por un joven y supuestamente apuesto italiano, Benoit Falchetto, en el que viajaba por los alrededores de Niza. Era septiembre, la famosísima bailarina y coreógrafa iba con un largo foulard enrollado al cuello que se acabó enredando al eje posterior del coche, estrangulándola. Una muerte, desde luego, de película. 1939, Bugatti tipo 57, Jean Bugatti. Voy a ser un poco malo, permitírmelo, pero con los coches tan bonitos que hizo y hacía Bugatti, Jean, el hijo del gran Ettore, fue a perder la vida en uno de los más feos. Si te digo el tipo 57, a lo mejor no le pones cara, pero si te digo el Bugatti Tank, seguro que sí. Ese Bugatti que quería asemejarse al ala de un avión. Jean murió haciendo pruebas con este coche. 1945, Cadillac, General George Patton. Esta es una de las muertes que en algunos casos ha dado lugar a teorías de la conspiración. Desde luego es que el general Patton era un tipo duro y casi una estrella en su momento. Es famosa la frase que dijo a sus soldados: no vamos a disparar a esos hijos de p***, vamos a arrancarles las tripas y a utilizarlas para engrasar nuestros tanques. Con la Alemania nazi ya vencida, Patton viajaba en un Cadillac, cuyo modelo exacto, confieso que no he podido averiguar, a ver si alguno de vosotros lo sabe, porque era un modelo militar y difícil de reconocer. Tuvo un accidente absurdo a baja velocidad en la que el único fallecido fue él, por cierto, tras una larga agonía de casi 2 semanas. Todo esto alimentó muchas teorías, a día de hoy, todas sin corroborar. 1955, Porsche 550, James Dean. Aunque la frase no es suya, le viene al pelo. Muere joven y deja un bonito cadáver. Dicho y hecho. En este caso también hay teoría de la conspiración, pues su Porsche 550, apodado después Little Bastard, estuvo envuelto en más accidentes. Para mí es bien sencillo, la teoría es la real, y es que poco antes del accidente Dean fue detenido y multado por exceso de velocidad, y no mucho más tarde
tratando de evitar un coche que venía de frente, se estrelló, muriendo pocos minutos después. 1960. Fazel Vega, Albert Camus. Siempre lo digo, la realidad supera la ficción. Por un error, la prensa de la época publicó que el ciclista italiano, que era famosísimo, Fausto Coppi, había fallecido en un accidente de tráfico. En una entrevista, días después, el premio Nobel Camus afirmó: «No hay nada más idiota que morir en un accidente de coche». Apenas 24 horas más tarde falleció al estrellarse su Fazel Vega de motor V8 contra un árbol, se supone que a causa del reventón de una rueda. 1965. Ferrari 250 GT Spider, Porfirio Rubirosa. El bueno de Porfirio era un crack que tuvo relaciones íntimas, entre comillas, e incluso se casó, en algún caso, con una colección de estupendas y, en la mayor parte de los casos, adineradas mujeres. Un gigoló, o un playboy, como queráis llamarlo, en toda regla, en mi opinión. Es famosa su frase que dio la vuelta al mundo: «No me preocupo por ganar dinero, me preocupo por gastármelo». Pura envidia. Pura envidia, no lo niego, es que no creo en la envidia sana. Tuvo relaciones, fijaos, con Doris Duke, hija del dueño de Camel, con Barbara Hutton, hija del dueño de Walworth, con Jane Mansfield, de la que hablaremos, para su desgracia, más tarde, con Sasha Gabor y Eva Perón, entre otras muchas. Un megacrack sin duda. Tuvo un accidente a bordo de un Ferrari 250 GT Spider. ¿Por qué hay que tener clase hasta para esto? Lo partió contra un árbol. Tenía 55 años, pero había disfrutado de la vida a tope. Como decía mi ex jefe, pena penita, poca. 1967. Buick Electra 66, James Mansfield. Vamos ahora con Jane Mansfield, heredera de Marilyn Monroe, a la que se parecía bastante. La rubia, muy rubia Jane, destacaba por sus medidas: 103, 54, 91. Pero, ojito, también por la medida de su coeficiente de inteligencia, que era de 163, altísimo, para que luego digan que las rubias opulentas son necesariamente tontas. Pues no. Iba de viaje con su tercer marido, Sam Brody, y sus 3 hijos cuando tuvieron un accidente en el que murió la pareja. Sus hijos, afortunadamente, se salvaron. 1973. BMW 2800, Nino Bravo. En los años 70 fallecieron 2 de mis ídolos, Evangelina Sobredo Galanes y Luis Manuel Ferrí Llopis. ¿Y esos son famosos? Sí, te digo sus nombres artísticos, Cecilia y Nino Bravo. En esos tiempos, para atender a los bolos, a las actuaciones en directos, implicaba viajar por carreteras no muy buenas y en muchas ocasiones con prisas. Nino Bravo se salió de la carretera con un BMW 2800 en 1973 y 3 años más tarde Cecilia, en un SEAT 124, chocó contra un carro. 1982. Rover 3500, Grace Kelly. Más teorías conspiranoicas. Por ejemplo, se dijo que en el momento del accidente de Grace conducía su hija Estefanía, que entonces tenía alrededor de 7 años. Otras teorías dicen que tenía como amante a un mafioso y que iba a reunirse con él. Como de costumbre, ninguna de estas teorías, y otras muchas, se han podido demostrar. La historia de cuento, en la que una famosísima actriz hollywoodiense deja todo para convertirse en princesa, terminó trágicamente en una carretera de montaña del Principado de Mónaco, un día, 12+1, de septiembre de 1982. 1989. Lancia tema 8.32, Fernando Martín. Otro de mis ídolos, como aficionado y practicante al baloncesto que soy. Fue el primer jugador de baloncesto español, o como dice mi hijo, de básquet, que jugó con éxito en la NBA norteamericana, y nada menos que en los Portland Trail Blazers. Era un personaje muy mediático, sobre todo en este momento cuando su pareja era la archifamosa en España Ana Obregón. La prensa de la época se hizo un lío. Algunos dijeron que iba en un Ferrari, cuando en realidad conducía un Lancia Tema 8.32, como sabéis, con motor Ferrari. Accedía al M30, llegó a exceso de velocidad, se abrió y se estrelló de frente contra un Opel Kadett que, como os he dicho, venía en sentido contrario. 1992. Peugeot 405 Turbo Juan Gómez Juanito. Seguimos en España, pero del baloncesto al fútbol, al que, perdonadme, no soy nada aficionado. Juan Gómez, que fue jugador del Real Madrid, conocido como Juanito, ya retirado, fue a ver un partido de fútbol de su equipo.
Iba durmiendo en el coche, un Peugeot 405 Turbo, así que no se enteró de nada. Conducía a su amigo Miguel Ángel Jiménez, masajista, y la prensa de la época dicen que iba a exceso de velocidad. Bueno, lo dicen por decir, como dicen siempre, porque no se pudo demostrar. Lo que sí se pudo demostrar, que fue la causa del accidente, es que un camión había perdido nada menos que varios troncos, y era de noche, el conductor no los vio y acabó estrellándose, al parecer, contra el propio camión que había perdido esos troncos. 1997, Mercedes S280 Diana de Gales. Cuando esto pasó yo era director de una revista semanal. El lunes 1 de septiembre de 1997 estaba en un almuerzo de trabajo cuando el subdirector de la revista y buen amigo Guillermo López me llamó para decirme que había muchas novedades, muchas cosas que contar sobre el accidente de Diana de Gales, más conocida por Lady Di. Como sabéis, había fallecido en un accidente de tráfico en el túnel del Alma, en París, cuando era perseguida por unos periodistas, pero también por algunos miembros, se dice, del Cuerpo de Espionaje del Reino Unido, el MI6. Además, el conductor dio positivo en alcohol. Iba con su novio, el hijo del archimillonario árabe Al-Fayed, y uno de los periodistas que perseguían a la princesa se suicidó años más tarde. No son muchas casualidades. Recuerdo que cambiamos la revista de arriba a abajo y tuvimos un enorme éxito de ventas. Ojo, he dicho cambiamos como plural majestático, pues todo el trabajo lo hizo Guillermo y todo el equipo, un gran periodista. El esfuerzo suyo, insisto, de todo el equipo, valió la pena. 2013. Porsche Carrera GT. Paul Walker. Llegamos al coche 12+1, que el accidente tuvo lugar en un año acabado en 12+1, cuando en 2013 nos dejó un actor muy querido y además de una manera espantosa. Iba acompañado de su compañero, valga la redundancia, de la saga Fast and Furious, el también actor Roger Rodas, cuando estrellaron su Porsche Carrera GT, que salió ardiendo antes de que sus ocupantes pudiesen ser rescatados. Un verdadero drama. Se dijo que la culpa fue de un fallo mecánico. Para mí, otra teoría conspiranoica, porque tras una investigación de más de 4 meses se concluyó, en este caso sí, que la causa fue el exceso de velocidad. La primera conclusión es que yo no creo en general en teorías conspiranoicas. Haría una excepción, porque a mí todo el rollo ese alrededor de Lady Di, que dice Rodrigo, que he dicho que era perseguido por periodistas y que no eran periodistas, eran paparazzis. Para mí, los paparazzis son periodistas. Pero bueno, ahí sí que me chirría todo un poco. La segunda conclusión, lo dicho al empezar, los coches más deportivos, más potentes, más rápidos, requieren buenas manos, estar en condiciones y cabeza fría. Y la tercera, recuerdo que había una serie, no sé si te acuerdas tú, Rodrigo, que se llamaba Los ricos también lloran. No era una serie o una telenovela o algo así, ¿no? La tercera conclusión es que da igual lo rico que seas, el dinero que tengas, lo famoso que seas, eres un ser humano tan frágil como cualquier otro. Puestos a elegir, mejor tener clase. Y para mí, este Playboy de Perfilio Rubirosa, desde luego, la tenía. Así que, puestos a morirse en un coche, mejor que sea en un coche con clase. Por ejemplo, bueno, tocaré madera porque no están mis planes. Dios no lo quiera. Pero un Ferrari 205 GT Spider es una buena opción. Aunque mucha mejor opción es conducirlo con prudencia y disfrutarlo muchos años. Más que una pregunta, es una petición la que me hace Casiano, que me dice que quiere un vídeo de la marca alemana Fazelvega, porque ha visto varios modelos y ha alucinado. La respuesta te la digo ahora. Lo primero, alemana nada, es una marca francesa. Es verdad que muchos de sus coches se dan un aire a los Mercedes, eso es verdad. Pero tomo nota de la petición porque es una marca por la que tengo debilidad. He podido conducir alguno de sus coches y me parecen unos coches excepcionales. Sami me hace una pregunta que me permite incluir un famoso y un coche más, porque me pregunta en qué coche falleció Tino Casal. La respuesta es, bueno, Tino Casal fue un cantante muy famoso en España, que falleció en 1991 en un Opel Corsa TR, cuando volvía de una fiesta. Se chocó contra una farola y falleció, lamentablemente. Llegamos al final de este vídeo, que espero que os haya gustado.
he tratado de contar las historias de la forma más entretenida posible y sin ser muy pesimistas, ¿no? Pero bueno, como os digo, los coches no tienen la culpa la suelen tener los que los conducen. Espero que os haya gustado, espero vuestros comentarios, vuestros likes, que os suscribáis, que os hagáis miembro del canal y nos ayudéis, y sobre todo espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.